La ubicación de la nueva pista del aeropuerto de Málaga, en la llanura aluvial del río Guadalhorce, habitada desde tiempos inmemoriales, hace pensar desde el inicio que nos enfrentamos a una obra complicada desde el punto de vista geotécnico. La obra comprende una superficie aproximada de 200 hectáreas, con una longitud de más de 3 kilómetros, en un terreno que se encuentra en su mayor parte a menor cota que los elementos colindantes, pista actual, mota del río Guadalhorce, obligando a la ejecución de terraplenes con aporte exterior de tierras, siendo el volumen de movimiento de tierras necesario de unos 7,8 millones de metros cúbicos. La previsible heterogeneidad del terreno puede ocasionar que el comportamiento de los suelos y sus asientos sea muy variable en función de las zonas. A ello se une el escaso conocimiento de los materiales existentes debido a la dificultad de reconocimiento del terreno en fase de proyecto al estar la mayor parte de la superficie aún ocupada. Si a esto se añade que la ejecución de la obra se realiza sin estar disponible la totalidad de la superficie debido a retrasos en las expropiaciones, el problema geotécnico se agrava aún más al tener que fragmentar, en función de la superficie expropiada disponible, la ejecución del movimiento de tierras y los tratamientos geotécnicos del terreno. El inicio de obra se ve fuertemente condicionado por la existencia de múltiples interferencias existentes en la zona. Líneas eléctricas, expropiaciones, arqueología, línea del ferrocarril Málaga-Fuengirola. En estos primeros meses, la gestión en obra se centra en dos aspectos fundamentales: la caracterización completa del terreno mediante nuevos reconocimientos y análisis geotécnicos, y la gestión para la legalización de los préstamos. En el proyecto, conscientes de la magnitud de la obra y de la importancia de garantizar que los asientos postconstructivos de los terraplenes estén dentro de los límites establecidos para la deformación de una pista de vuelo, se definen los tratamientos geotécnicos necesarios. Conscientes de la complejidad geotécnica de la obra, se apuesta por complementar el estudio geotécnico del proyecto con la ejecución de una gran campaña geotécnica y se forma un grupo de expertos geotécnicos que se encargará de analizar los datos de campo obtenidos y dirigir la campaña para obtener una definición lo más completa posible del terreno. A medida que se obtienen los datos de campo y se conoce la evolución de la consolidación, se confirma la heterogeneidad del terreno. Comienza un proceso continuo en el que, en función de los datos de campo, se va caracterizando el terreno, obteniendo los perfiles geotécnicos y se va definiendo la planta de tratamientos. Todo este trabajo culmina con la elaboración de un nuevo estudio geotécnico para la obra que complementa al elaborado en fase de proyecto. La otra importante actuación inicial que se realiza en paralelo con la campaña geotécnica es la gestión de los préstamos. Para la ejecución de la obra es necesario aportar del exterior un volumen total de material que ronda los 7 millones de metros cúbicos. Como primera medida, se recurre a los préstamos descritos en el proyecto y se inician los trámites para la obtención de permisos y su legalización. El resultado de este proyecto es la negativa por parte del Ayuntamiento de Cártama a la explotación del préstamo Doña Ana, mientras que en el caso del Romeral es el desarrollo urbanístico planteado en la citada parcela el que limita drásticamente el volumen de tierras disponible. Esta situación supone un grave problema para los intereses de la obra y es el punto de partida de una carrera contrarreloj para la localización y legalización de préstamos alternativos. Se inician toda clase de conversaciones con diferentes organismos públicos y privados para establecer acuerdos que permitan la obtención del material necesario. Esta ronda de contactos da como resultado el compromiso para la explotación de recursos entre la empresa contratista y varios propietarios de parcelas ubicadas en el término municipal de Málaga y con un volumen de material disponible suficiente para afrontar el largo proceso de legalización. Tras más de un año de tramitación por varios organismos públicos, de las 5 solicitudes de explotación presentadas, solo una saldrá adelante y con restricciones. Se trata del préstamo Mendieta, una parcela situada en las inmediaciones de la barriada de Campanillas, del que se obtendrá la mayor parte del suelo necesario para el terraplén. La inexistencia de otros posibles préstamos cercanos a la obra lleva a negociar con otras obras relativamente cercanas que dispongan de excedente de tierras. Así se llega a acuerdos con obras como el tramo de Hiperronda y la autopista Las Pedrizas, construidas por SACIR, los nuevos vertederos de inertes ubicados en el vertedero municipal de Los Ruices, promovidos por Limasa, o la ampliación del campus de Teatinos de la Universidad de Málaga. Por otro lado, la situación de los nuevos préstamos cambia las condiciones del transporte del material, pasando de extraviales a camiones y elevando la distancia media de acarreo de los 9 kilómetros contemplados en el proyecto a los 21 kilómetros.
El uso de extraviales queda restringido al movimiento de tierras dentro de la propia obra. El tratamiento principal utilizado en esta obra ha sido la precarga, acelerada en algunas zonas con la ejecución de drenes verticales prefabricados hincados, habitualmente llamados drenes mecha. En el tratamiento con precarga se somete el terreno a un nivel de carga superior al definitivo hasta alcanzar un grado de consolidación del terreno tal que cuando se elimine esa precarga, el asiento diferido correspondiente a la carga definitiva sea lo suficientemente pequeño. En esta obra se han considerado precargas con sobrecargas equivalentes al 100% de la carga final en cada zona. Se ha definido en proyecto que es suficiente que se alcance el 90% de la consolidación correspondiente a dicha precarga para que los asientos postconstructivos sean admisibles. El proceso de consolidación del terreno para una determinada carga aplicada depende de la carga, de la mayor o menor presencia de agua en el terreno y de las características geotécnicas del mismo, entre otras de su permeabilidad. Para conseguir un aumento artificial de la permeabilidad de los suelos arcillosos, se consigue disponiendo drenes verticales prefabricados que se hincan en el terreno mediante maquinaria especial. La velocidad del proceso de expropiación, junto con otras afecciones, líneas eléctricas, ferrocarril y otras obras del aeropuerto, se traduce en una secuencia de obra que tiene como resultado una importante fragmentación del movimiento de tierras. Esta sectorización del terraplén, se llegan a distinguir del orden de 90 zonas, complica el movimiento interno de las tierras en obra, que se programa para ejecutar el terraplén y las precargas con solo el volumen de tierras necesario para el terraplén, lo que obliga a múltiples movimientos internos de material con tiempos de espera prolongados. Esta sectorización se aprovecha para realizar una auscultación de asientos específica de cada zona, que junto con el tratamiento asociado y la altura de precarga ejecutada se analiza para seguir la evolución de la consolidación del terreno en cada zona y determinar el momento en el cual se alcanza el porcentaje definido en el proyecto. En este momento se autoriza la retirada de la precarga. La auscultación definida para los terraplenes consiste en líneas de asiento y placas de asiento que permiten conocer la evolución de los asientos del terreno de apoyo a lo largo del tiempo. Adicionalmente, se realizan lecturas en los diversos piezómetros situados en la obra para analizar las variaciones en las presiones del agua y en los niveles freáticos. Los resultados de la auscultación se van analizando periódicamente por el grupo de expertos de geotecnia para decidir el momento de la retirada o liberación de las precargas en cada zona. Para el análisis de los datos de cada una de las zonas o sectores definidos, se ha utilizado en general el denominado método de Asaoka, consistente en predecir el asiento final asociado a un determinado nivel de carga en función de la evolución de los asientos a lo largo del tiempo. Todos estos factores ocasionan que el ritmo de obra en cuanto a movimiento de tierras no puede alcanzar los rendimientos necesarios para la ejecución de un terraplén como el proyectado. Así se alternan épocas donde los rendimientos son del orden de 30.000 metros cúbicos diarios de formación de terraplén con material procedente del exterior, lo que se traduce en más de 1.800 viajes diarios, con épocas de tan solo 5.000 metros cúbicos diarios al no disponer de superficie libre para su ejecución. En contrapartida, se han alcanzado rendimientos del orden de los 73.000 metros cúbicos de formación de terraplén diario, con aportación de material tanto del exterior como del interior. Todo para ejecutar un terraplén de 7,8 millones de metros cúbicos sobre el que se construirá la nueva pista del aeropuerto de Málaga.